Segunda de Pedro, capítulo 2 de Segunda de Pedro. Vamos para la palabra de Dios en esta hora, y dice así, Segunda de Pedro, capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor, que los rescató atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viviendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos, para ser castigados en el día del juicio. Mayormente aquellos que siguiendo la carne hablan de concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún, mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, y sus hijos de maldición han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y de soluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les promete libertad y son ellos mismos esclavos de la corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido, lo de el verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Que Dios te bendiga, hermano, que Dios te guarde, hermano, y quizás que esta palabra pueda ser de edificación, hermana María, para mí primero, y para usted, que lógicamente sirva de edificación para nuestras vidas,
y para la vida de los hermanos y para la vida de aquellas personas que puedan estar en el error. Entonces, acá nos dice la palabra, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y acá vuelve a decir, hubo falsos profetas entre el pueblo, porque está hablando del pasado, Pedro, que los profetas fueron del pasado, fueron antes de Jesús los profetas, fueron, o sea, el último profeta levantado por Dios fue Juan el Bautista. Entonces por eso habla, hubo falsos profetas entre el pueblo, ¿no? Y hoy en día se levantarían falsos maestros, pero también se están levantando falsos profetas, porque los profetas después de Juan son todos falsos. No existe profeta, todos podemos profetizar, cualquiera de los hermanos podemos profetizar, cualquiera de las hermanas Dios puede tomar, porque dice la palabra, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán. Cualquier hermano puede ser tomado por el Espíritu Santo para profetizar, y eso es lo que pasa hoy en día, hermana María. Pero dice que se levantarán falsos maestros y enseñarán un camino torcido, enseñarán un evangelio fraguado, un evangelio que no tiene nada que ver con la palabra, utilizarán parte de la palabra para engañar a las personas, hermana María. Así es, pastor, como usted dice, ¿no? Se levantarán falsos profetas y falsos maestros. También tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces un maestro puede enseñar cosas que no son actuales en la palabra, y nosotros creemos en ella, en lo que nos dice el maestro. ¿Por qué? Porque decimos, sí, ese es un maestro, nos está enseñando. No, tenemos que ser muy vigilantes y ver si ese maestro nos está enseñando lo que dice la palabra, porque si no, es un falso maestro. Por eso, y también se levantarán falsos profetas, porque hoy abundan los profetas, pero todos son falsos, porque ya no hay más de esos profetas, solo fue hasta Juan. Por eso nosotros tenemos que ser muy vigilantes y estar siempre vigilando y leyendo la palabra, porque la palabra no miente, la palabra no nos engaña, ella dice lo que es, y nosotros tenemos siempre que estar agarrada de ella. Amén. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Bueno, justamente, pero la gente hoy en día está desesperada, y mucha gente pregunta, pero ¿y dónde? ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la verdad? Porque hay tantas iglesias y no sé cuál es la verdadera. Bueno, iglesia verdadera es solamente la de Cristo, los que fueron regenerados, las personas que fueron regeneradas y lavadas por la sangre preciosa de Jesucristo. O sea, que iglesia verdadera, congregación verdadera, no existe. Todos vamos hacia la perfección. Entonces tenemos que estar atentos a la palabra de Dios, porque el propio Señor Jesús dijo, yo no he venido a juzgar al mundo, yo vine a salvar al mundo. Ya tienen quien le juzgue la palabra que os he hablado. Y entonces acá, y usted me dice, pero ¿y cómo yo identifico un falso profeta o un falso maestro? Claro, usted va a identificar muy fácil, porque él le va a torcer la palabra, le va a leer un versículo de la palabra tal como es, y después los otros versículos se los llevan en una conversación, nada que ver con la Biblia, nada que ver con lo que dice la palabra de Dios. Entonces tenga cuidado, porque la peor mentira es una verdad media. Es una verdad media, hermano, porque si yo realmente quiero mentir, hablo una partecita de la verdad y después me traigo un camello. Entonces tengo que tener cuidado. Acá dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros. Esta es una de las cosas, hermanos, que
ha estragado al Evangelio, la avaricia, el amor al dinero. El amor al dinero ha estragado la obra del Señor, porque la gente tiene un concepto que los pastores lo que queremos es dinero, lo que queremos es la plata de los hermanos. Sí, y bueno, y muchos, evidentemente, muchos hermanos hablan así y tienen razón porque habrán ido a una congregación, habrán ido a un lugar que solamente piden dinero. Y piden dinero, y piden dinero, y el fundamento es el dinero, y el verbo es el dinero, y la sanidad es dinero, y la liberación es dinero. Todas estas cosas es dinero, que se cree que se va a comprar la bendición con dinero, que se va a librar con dinero. No, hermano, ahí tenemos que tener cuidado, hermana María, porque dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Hermanito, de 100.000 pesos, porque la obra necesita, porque, bueno, palabras dulces, no, hermano, ¿saben la cosa? ¿Sabes que en la iglesia no se puede ni siquiera pedir ofrenda? Eso tiene que ser algo de voluntad de la persona, tiene que ser de corazón, así como usted da una bendición en cualquier sentido de la vida, ¿no? Lo hace de corazón, lo hace por generosidad, así también es la ofrenda que usted da en la iglesia. Pero cuando empiezan a pedir dinero, ya no pasa a ser una casa de oración, sino una casa de remate, hermana María. Así es, pastor, porque ya no se pasa más el alfolí, ya la persona lleva una ofrenda para el Señor y la pone aquí en la artista y está, pero muchas veces la gente está resabiada, ya dice, sí, pero yo voy, me piden plata. No, tenemos que tener cuidado, ser vigilantes, y fijarnos bien lo que hacemos, porque no podemos estar pidiendo dinero siempre, porque eso no es de Dios. Lo de Dios es que usted agarre, lleve una ofrenda y ponga su diezmo, eso sí, pero lo demás no es. La casa del Señor no es casa de remate. En la casa del Señor no se puede vender nada absolutamente, ni estar pidiendo dinero, porque la obra es del Señor. Amén. Claro, por supuesto, pero acá nos dice, nos alerta la palabra, que por avaricia harán mercadería a nosotros. Bueno, fíjense, venta de ropa usada en la iglesia, o sea, venta de disco en la iglesia, venta de cassette o del CD del cantante fulano. Bueno, eso es avaricia. La casa de Dios no se puede vender absolutamente nada, no se puede vender, no se puede vender ni siquiera una Biblia. Lo que se hace en la casa de Dios, como hacemos nosotros acá en la Congregación de Jesucristo para el Uruguay, compramos unas Biblias y después a los hermanos aquel hermano que no tiene Biblia, que está comenzando a congregar, nosotros en todo caso le regalamos una Biblia, pero hermano, de ninguna forma estar vendiendo en la casa de Dios, porque ¿qué dijo Jesús cuando entró al templo y sacó a todos con azote? Él dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Por qué? Llegó Jesús y estaban vendiendo cosas, había unos bueyes en el fondo para ser también vendido, un desastre, ¿no? Y capaz que si hay un lugar que se está vendiendo dentro de la congregación, se está vendiendo cualquier cosa, ya no es una casa de oración, es una cueva de ladrones. Lo dice la palabra, no lo digo yo, hermano, no vayan a tomar mal. Entonces dice acá, ¿por qué? Dice aquí la palabra, porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si
condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas, por ejemplo, a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque aquí una cosa importante, hermano, si Dios agarró a los ángeles y los mandó al infierno porque pecaron, porque desobedecieron, ¿cuánto y más al hombre, hermano? ¿Cuánto y más a nosotros? Si desobedecemos la palabra, nosotros fuimos llamados para predicar el Evangelio, no para hacer del Evangelio un negocio, no para hacer del Evangelio una riqueza, no para hacer del Evangelio un castillo. No, nosotros fuimos llamados para predicar la palabra de salvación, para salvarse las almas, para que los corazones sean convertidos, hermano, y que salgan de las tinieblas a la luz. Y por eso tenemos que estar atentos como una antorcha a la palabra de Dios, hermano, porque si no podemos ser engañados, porque se levantarán falsos maestros, hablarán muy bonito, hablarán muy lindo. Ustedes ven, les pongo un ejemplo, para dar un ejemplo, hay los políticos de ahora que están para ser presidentes, todos hablan muy bonito, muy lindo, pero después llegan y no cumplen nada. Entonces, acá también es lo mismo, hablan muy lindo, pero muchas veces no se cumple la palabra de Dios, no se cumple la verdadera finalidad de predicar el Evangelio para salvación de las almas, sino que muchas veces se predica el Evangelio para obtener ganancias deshonestas, hermana María. Así es, pastor, por eso dice la palabra: por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Cuántas veces por avaricia, por tener más, hablan cosas fingidas, que ni hablan nada de la Biblia, sino solamente del dinero y el dinero y el dinero? No es así. Nosotros tenemos que estar preparados y ver lo que predica el predicador, o el maestro que está enseñando, porque a veces también los maestros pueden torcer las palabras, nos dicen una cosa y es otra. Por eso nosotros tenemos que estar atentos a la Biblia. La Biblia no nos va a engañar, ella nos dice la verdad. Entonces nosotros tenemos que estar siempre leyendo la Biblia. Entonces ahí comprenderemos a través del Espíritu Santo que Él nos enseña las cosas, y ahí veremos todo. Por eso cuando vamos a la iglesia, si vemos que nos parece que el pastor no dijo tal cosa que no dice la Biblia, vamos a nuestra casa, leemos y vemos si es correcto lo que dijo el pastor o él está mal. Por eso tenemos que estar vigilantes, hermanos, siempre estar vigilantes, porque el Señor no nos mandó a vender cosas, sino a predicar el Evangelio. Amén. Nos dice el hermano Ismael, gran verdad, pastor. Aquí mismo en esta emisora, yo escucho desde las 7 que está usted hasta las 15 que salgo de mi trabajo, y es horrible lo que se escucha, y como algunos quieren confundir a los oyentes y apóstoles y profetas que vienen y van, es horrible. Y esto es verdad, se presentan profetas, se presentan apóstoles, y todo mentira, lamentablemente, hermano, en todos lados. Pero hay que decir la verdad, hay que desenmascarar la verdad, porque al final si vamos a estar siempre confundidos, ¿y será que hay apóstoles? No, es muy clarito. El último apóstol fue Pablo. Él dijo como un abortivo: por último me llamó a mí. Entonces, bueno, Pablo fue el último apóstol llamado desde el cielo por Jesucristo. Entonces, y bueno, y claro, cualquier es apóstol hoy, cualquier es profeta, sí, es una cosa. Entonces, con palabras fingidas harán mercadería de vosotros. Pero, como dice la palabra, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, justa viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Ahí está.
Esto es lo que me preocupa a mí, porque oímos cada día barbaridades terribles del Evangelio y después se dice, no, porque la gente no quiere saber nada. ¿Será que la gente no quiere saber nada? ¿O será que los que estamos haciendo las cosas torcidas estamos dentro de la propia iglesia? ¿O será que los que estamos predicando el Evangelio somos mercaderes del Evangelio? Entonces, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis, hermano. Eso no es necesario ser muy sabio. Aquellas personas que te vienen, van a un programa de radio a pedirte plata. Hermano, ¿qué es eso? ¿Es un predicador o un mercader? Un mercader, hermano. Aquellos que van a la iglesia solamente que se ocupan más de la ofrenda que de la palabra de Dios. Mercader, comerciantes del Evangelio. Y después se habla que la gente no quiere saber nada. Tenemos que tener cuidado, varones de Dios, mujeres de Dios, de no hacer estas cosas, porque evidentemente que la ira de Dios puede venir sobre nosotros en cualquier momento. Dice la palabra de Dios, hermana María, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Ay, hermana María, ¿cuántos podemos caer en esto, de ser castigados en el día de juicio, por haber, hermano, hecho las cosas mal? Acuérdense que la gente a veces se maravilla, hermana María, porque se hace milagros, se libera una persona de un demonio, y el Señor dijo en su palabra, ¿no?, que en aquel día me diréis, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, mas yo os diré, no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque Cristo no se puede negar a sí mismo, hermana María. Y cuando nosotros lo nombramos a Él, nombramos su nombre, los demonios se tienen que sujetar, hermana María. Así es, pastor, porque nosotros nombramos, como usted dijo, al Señor y los demonios se sujetan. Por eso dice, ¿no? Y libró al justo lo abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Este pobre hombre vivía amargado por los malvados que siempre estaban haciendo algo malo. Por eso, hermanos, tenemos que ser tan vigilantes, siempre leer la palabra, siempre estar confiando en el Señor. Por eso, porque a veces también hay falsos profetas, ¿sí? Se levantan profetas y hablan cualquier cosa, y nos enseñan cualquier cosa. No podemos poner atención a eso. Tenemos que ir siempre a la palabra. La palabra es luz. Esa es luz y nos enseña siempre a través del Espíritu Santo. Por eso nosotros vamos siempre a confiar en el Señor Jesús, creer en Él. Él es el que hizo, Dios, su Padre hizo el cielo y la tierra y todas las maravillas. Y eso es cierto como de Noé, cuando vino el diluvio. Él le decía al pueblo que iba a venir, y el pueblo no se seguía divirtiendo. Y hoy pasa lo mismo. La gente hoy dice, no, que va a venir Cristo, todavía falta mucho. No, Cristo ya está en la puerta, hermano y hermana. Cristo está por llegar, así que prepárate, busca un buen camino. Si estás en uno malo, de estas las veredas de tu camino, no andes haciendo cosas que no debes, porque Cristo va a venir. ¿Y dónde vas a ir? Vas a ir para el infierno. ¿Por qué? Porque estás haciendo las cosas mal. Vamos a hacerlas bien, hermano, para que nuestra alma sea salvada. Amén. Dice el hermano David, dice, amén, por lo que está diciendo. Sí, fui a una iglesia y se vendía todo, comida, discos, Biblia. Fui a conocer y no me gustó. Eso me viene de nuevo a mi, por eso me vine de nuevo a mi iglesia, en el campo. Qué bueno lo que dice, y la Biblia lo dice. Qué bendición su programa, ¿no? Lógicamente, pero la última trompeta es para alertar lo que está haciendo el enemigo, lo que está haciendo no lo hacen los hombres, lo hace el enemigo, lo hace el diablo, utilizando a hombres, lamentablemente, hermano. Dice,
a la iglesia del campo fue un hombre que vivía en los montes y le dábamos comestible y le regalábamos una Biblia. Después se mudó, pero estuvo y lo ayudamos. Dios lo bendiga a ese hombre. No tenía nada, teléfono ni nada, que quería, dice que quería, escuchó del Señor, ¿no? Qué lindo, hermano, esto que estás diciendo, hermano David, porque es un testimonio, es un testimonio de que estamos hablando por el Espíritu, no estamos hablando por la carne, porque aquí nuestro hermano David da testimonio que fue una iglesia que vendían todo, que era una casa prácticamente de remate, ¿no? Y esta cosa sucede hoy en día. Una iglesia que está vendiendo cosas, capaz que el pastor lo está haciendo con la mejor buena voluntad, pero no, escrito está: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Con lo que se mantiene la iglesia se mantiene con las ofrendas voluntarias, los diezmos del pueblo, no nada más, pero todo lo que se haga aparte de esto es mercadería. Entonces yo creo sinceramente, hermana María, que tenemos que tener mucho cuidado de escuchar los maestros, porque la propia palabra dice que se levantarán falsos maestros y falsos profetas y engañarán a muchos, si es posible a los propios escogidos. Y si no estamos atentos para la palabra, hermana María, podemos ser engañados, hermana María. Así es como usted dice, pastor, porque si no estamos atentos a la palabra, podemos ser engañados. Por eso siempre tenemos que estar leyendo la palabra, escudriñándola, siempre, en cada momento que podamos, estar siempre leyendo, aunque sea un pasaje para ver. No tenemos que ser muy cuidadosos para no ser engañados, porque los falsos maestros ahora también están engañando. Dicen una cosa y después hablan de otra cosa. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con esos maestros. Amén. Claro, y se cumple el refrán, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. O sea, tenemos que tener cuidado con esto, hermano. Dice el hermano Felipe Pérez: yo diría que el que tiene a Cristo no busca lo suyo, sino el bien del prójimo. Si Dios quiere hacernos ricos, Él lo hará. Es potestad de Él, no promesa. Si quiere sanarnos, librarnos, restaurarnos, Él lo hará. Pero cuando Él quiera, nada más. O sea, lógicamente, hermano, el Señor rico no nos va a hacer nunca. El Señor nos hace rico espiritualmente. Qué lástima, hermana María. Se nos fue el tiempo. Qué tiempo grosero se nos va así rápidamente, hermana María, y ya no tenemos más tiempo. Vamos a orar por el cuaderno de oración, que 253 personas que están en el cuaderno de oración y los cuadernos del testimonio para gloria y honra de el Señor Jesús. Vamos a orar por ellos. Dios y Padre, estamos delante de tu presencia en el nombre de Jesucristo de Nazaret, pidiéndote, Señor, que bendigas a todos los hermanos, los 253 personas que están anotadas en este cuaderno, Señor, para que los bendigas ricamente, para que les dé la solución de sus problemas, sea de enfermedad, sea de liberación, sea económica, Señor, sea espiritual. Oh Dios mío, bendícelos, Padre, para gloria de tu nombre, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Oh Señor, rompiendo cadenas, bendiciendo, Señor, a todo tu pueblo. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Nazareno, obra con poder, Señor. Bendice a todos los oyentes, a todos los hermanos, Señor, que están atentos al mensaje, que están atentos, Señor, ahí a tu palabra. En el nombre de Jesucristo, sea el Señor, sana a los enfermos, libera a los oprimidos, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios.